sector energético, no solamente del petróleo, la generación de electricidad, donde dicen que buena parte de los ahorros de los recortes que están causando inconformidad dentro de la administración pública se están destinando. En el caso, por ejemplo, de la CFE, la planeación o la utilización de esa vieja fórmula de los pidiregas, que es en buena medida una fórmula, digamos, de endeudamiento encubierto. Vamos a hablar de esto, del sector energético. Hoy además muchas noticias alrededor de él. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debaten. Acompáñenme, vamos a ver unos datos para enmarcar el debate y arrancamos aquí en el foro inmediatamente. Las políticas de austeridad en el sector público generan inconformidad creciente entre funcionarios públicos, como muestra la renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS, mientras los ahorros se destinan a programas sociales prioritarios del gobierno o a la construcción de obras de infraestructura del sector energético. La reforma energética de 2014 puso trabas a la contratación de deuda en este sector, pero el ahorro de la política de austeridad parece insuficiente para liberar recursos con que financiar todo su programa prioritario, que conforma 17 proyectos de generación. La inversión prevista es de $8.422 millones y agregarán al sistema eléctrico 8.831 watts de capacidad, un 16% de la disponible actual. ¿Cuál es la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Es válido que recurra al proyecto de investigación de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto público si tiene restricciones para contratar deuda? ¿Cuántas obras públicas podrían realizarse bajo este esquema? Posiciones. 1. El PRI en la Cámara de Diputados calificó como una decisión irresponsable, inequitativa y discriminatoria el anuncio de López Obrador de condonar una deuda por 11,000 millones de pesos de usuarios de luz eléctrica en Tabasco y establecer una tarifa preferencial en sus municipios debido a sus altas temperaturas. 2. La Comisión Federal de Electricidad aplazó a principios de mayo la entrega del reporte y estados financieros del ejercicio 2018 ante inversionistas con quienes ha adquirido compromiso de deuda debido a que la empresa se encuentra en el proceso final de presentación y auditoría de la situación financiera, análisis de los estados financieros y notas de revelación. 3. El presidente López Obrador exhortó a los tabasqueños que tienen deudas con CFE a que paguen, contrario a la condonación que se había anunciado para ese estado. Muy buenas tardes, arrancamos con opiniones encontradas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del sector energético en el contexto de la polémica que se ha armado alrededor de los recortes en distintas dependencias del sector público y la presunción, al menos la presunción de que algunos de estos ahorros, así les llaman, se están dirigiendo justo a cuestiones como el rescate de Pemex u otras áreas estratégicas, aunque en el caso de la CFE, como veía en el reportaje, se planea recurrir a una vieja fórmula que se llamó en su momento pidiregas y que es una forma de endeudamiento encubierto. Hoy también tenemos, usted lo sabe, lo ha estado escuchando a lo largo del día, noticias importantes sobre el tema de Pemex y la anterior administración. Fue inhabilitado, así lo anunció Función Pública, el anterior director, Emilio Lozoya, por el caso de las investigaciones sobre el manejo de Pemex. ¿Cómo estás, Fausto Barajas? ¿Cómo estás? Un placer que estés con nosotros. Ahorita se incorpora Miriam Grunstein, está por llegar. Igualmente, Pepe, buenas tardes al auditorio. Pues si quieres arranquemos con un tema específico y si quieres de ahí vamos ampliando el análisis. Sector energético y particularmente la CFE. A ti te ha tocado conocer muchas de las fórmulas que desde el sector público se han impulsado para financiar proyectos de infraestructura, nuevas plantas, nuevos servicios, y en este caso estamos hablando de 17 los nuevos proyectos que tiene o que quiere poner en marcha la CFE, Fausto, y se pone sobre la mesa, yo ya la verdad es que ni me acordaba de ese término, pidiregas, es bastante complicado, pero ¿qué es una forma de endeudamiento? ¿Por qué? Si además
la reforma de 2014 limitaba justamente la posibilidad de endeudarte en el caso de la Compañía Federal de Electricidad. Mira, yo creo que ahí es la política que ha tomado el nuevo gobierno de desplazar el tema de la participación del sector privado en el sector energético. Y la manera que lo están haciendo, es, todo se empezó a suceder con las cancelaciones de las subastas eléctricas, donde a partir de las reformas que hizo el presidente del gobierno anterior, permitías ya cada vez más la participación privada en el sector eléctrico y también petróleo. En todo, estamos hablando del sector eléctrico, generación de electricidad, distribución, etcétera. Y parece ser que aunque no cancelas la reforma, digamos así como la educativa, que la llamas por su nombre, la cancelas, haces reformas, de facto desplazas la participación del sector privado prácticamente en todo. De hecho, hay datos que ves la participación en petróleo de lo que venía haciendo el sector privado desde que se hizo la reforma de este año, de pasado ahorita, lo que están diciendo que era más de 300 millones, en gas, ha caído prácticamente a cero. Uh-huh. Y en términos de electricidad, del orden de $70 millones, cayeron un 11%. Los PIDIREGAS, como bien dices, es un instrumento de deuda que usaba el gobierno mexicano. Pemex los dejó usar porque ya luego lo registraba dentro de su balance, que el término PIDIREGAS eran los proyectos de infraestructura en el diferimiento y en el registro del gasto. Ese fue un invento de, a ver, tú me corriges, de Ernesto Zedillo, ¿no? Fue en la época del presidente Zedillo, como una estrategia sobre todo enfocada en CFE y en Pemex, para poder invertir en Cantarell como un mecanismo de ante la escasez de recursos fiscales públicos, y tenías activos como era en ese caso Cantarell, que era un megayacimiento, tenías el potencial de apalancar con deuda el desarrollo del campo Cantarell, del yacimiento, y poder explotar la industria petrolera. ¿Podrías decir que respecto a la actualidad, frente a la escasez de recursos fiscales o de dinero del Estado para invertir en estas industrias, se recurre nuevamente a esta figura? Sí, pero también lo que he visto es la estrategia que le están cambiando, y obviamente pues fue con los votos de la gente, no así de claro lo que iba a ocurrir en los sectores energéticos, pero lo que estás haciendo es desplazar inversión privada, que como gobierno el concepto que estás diciendo es: hay que liberar recursos fiscales y evitar endeudar al país, porque tú puedes, con estas actividades en el sector energético, haber utilizado recursos fiscales en curso del año, digamos, presupuesto federal, para financiar las actividades tanto de Pemex como de CFE, que no te alcanzan, porque entonces le estás quitando recursos a medicinas, hospitales, educación, a otras actividades, seguridad, a otras actividades que podríamos decir que son prioritarias del Estado, o donde debe garantizar ciertos mínimos. Y aquí puede entrar el sector privado. Y entonces el concepto que dice es: dejemos que el sector privado participe en estas actividades, y lo que hay que formar o tener es un adecuado marco regulatorio donde puedas supervisar y vigilar y hacer que el gobierno pueda extraer de mejor manera renta o impuestos de los privados que puedan incluso apalancar el desarrollo de estos sectores y que permita obtener recursos que puedan ser regresados a la sociedad. Uh-huh. A través de inversión en gasto en educación, salud y seguridad, digamos, por ponerlo en lo que nos están faltando recursos, y bastantes. Entonces, al desplazar al sector privado y regresar a un esquema anterior de deuda para usar al Estado. Un Estado constructor, un Estado interventor, generador de producción de petróleo, de generación de energía. Eso no es, por cierto, ser liberal. Construcción de refinaciones, etcétera. Que es no ser liberal, ¿no? O sea, va contrario a lo que ha hecho el presidente, que es un gobierno liberal. Esto más bien es un gobierno intervencionista en la economía. Porque a lo que te está diciendo, los recursos fiscales y luego la deuda, pues eran los mecanismos que estaba utilizando el gobierno porque no tenía el instrumento de la participación privada, si recordamos. Sí, sí. Al liberalizarse, lo que dices: oye, ya no uses deuda aquí porque aún así le estás quitando recursos a la sociedad o estás limitando la capacidad de endeudamiento del gobierno mexicano, o cuando te endeudas, eventualmente tienes que servir la deuda probablemente con recursos fiscales. Sí, a ver, aunque le llames PIDIREGAS, eso deuda. Significa una cuenta por pagar. En términos terrenales, utilizaste ese dinero, y además seguramente hay un interés que acompaña aún ese cuando estas acceso. Actividades, por ejemplo, lo que decíamos de Cantarell y después muchos desarrollos dentro de Pemex se usaron a través del mecanismo PIDIREGAS proyectos, todos esos tenían como fuente de repago
digamos, la venta de petróleo, cuando digo la venta, los ingresos, y con eso el gobierno mexicano podía pagar la deuda generada para financiar ese desarrollo. Ahora, a ver, es una manera, digamos, ¿te parece tramposa de burlar los obstáculos y las limitantes de la reforma de 2014 para no contratar deuda en CFE o no? No, o es un asunto, claro, es un instrumento. Lo único que como Pidiregas es que no lo registras dentro del déficit, que era lo que ocurría y era una de las quejas, si recuerdas, de la oposición en ese entonces del PAN en el 2000 más o menos. El déficit está maquillado. No está porque tienes las cuentas del Pidiregas. Pero ahorita ya, o sea, contablemente no se registra, pero está en las cuentas del gobierno y claramente está especificado. Entonces ya ese truquito, esa que de repente en ese momento, al principio del año 2000, en ese entonces la oposición, a la hora de hurgarle, que no tenía la experiencia de cómo se manejaban, digamos, los documentos hacendarios, pues ya todo el mundo en el Congreso le entiende y sabe cada renglón que va, que suma y que no suma. O es muy fácil identificarlo. Ahora, la verdad es que, a ver, de verdad que es un asunto difícil de cuadrar. Traes, como tú dices, un cambio de modelo en el que la intervención estatal o el financiamiento público es el eje del desarrollo de grandes obras de infraestructura. Al tiempo que los privados que estaban entrando están teniendo una participación mucho menor. Sin duda. Sin embargo, al mismo tiempo, hay otros fenómenos alrededor, como por ejemplo el tema de las condonaciones de pago de electricidad de usuarios, lo vimos en el caso de Tabasco, aunque luego se echó para atrás, pero tenemos también retos, como decía, de generar mucha mayor producción de combustible para la generación de electricidad, porque entiendo que buena parte se va para allá, que el combustible de las gasolinas se utilizan también para generar combustóleo, carbón, en fin, diferentes fuentes, ¿no? Y carbones, por supuesto. Sí. Y al mismo tiempo, dos elementos más. Una, no veo muchos energías alternativas, y la otra, por supuesto, ¿qué está pasando con los recortes y los ahorros si se están yendo para allá? Estamos hablando del sector energético, este sector que parece la manzana de la discordia, donde buena parte de los ahorros parecen dedicarse al rescate de Pemex, a el tema de la CFE. Y hay un dato que me llama la atención en este contexto y dentro, digamos, todas las variables que están hoy en juego, desde los recortes, en algunos casos les llaman ahorros, y es el caso, por ejemplo, de los subejercicios. A ver, el Estado está teniendo una intervención mayor en el sector energético, eso es un hecho, constructor en refinerías, dando lana para rescatar Pemex, endeudando con CFE, al mismo tiempo que, por ejemplo, en estos primeros 4 meses del año, del nuevo gobierno, Fausto, hay un subejercicio de 200,000 millones, que más o menos alcanza o equivale al 28% del gasto programable. ¿Te parece mucho, poco? No, es bastante. Es un problema de falta de capacidad, es un problema de ahorros, porque nada más para poner la versión oficial dice que son ahorros. No. Y que no se están afectando los programas programados, perdón por la redundancia. Mira, como funciona, déjame decirte, el papeloducto del gobierno es esto que se llaman subejercicios, claramente obedece, creo, al falta de oficio de los gobiernos cuando van llegando, pero les pasa a todos en mayor o menor medida. A ver, ¿qué ocurre aquí? Seguramente cuando hicieron el presupuesto el año pasado, que es cuando la transición, programan. Y programa, puedes decir, vamos a hacer el gasto de inversión o el gasto probable y divídelo entre 12 o darle un perfil, una curva de cómo vas a ir gastando durante el año. Pero eso es programado, y eso es programado desde junio, julio, ¿sí? Llega un nuevo gobierno, en lo que se sienta, empiezan a ver que si esto está bien, mal, y como aquí le han dedicado mucho tiempo, creo, a cosas a veces, digamos, no sé si llamarlas prioritarias, pero que no hacen que la maquinaria del gobierno siga caminando, pues empiezan a tener subejercicios, claro. Digamos, en enero dijiste que ibas a gastar 1,000, pues obviamente no has sacado licitaciones porque apenas se están sentando, le están agarrando, empiezan a revisar, pero el calendario hacendario, pues como el taxímetro, va corriendo día a día. Entonces, enero no gastaste, eso febrero no gastaste. Entonces, de verdad que no son ahorros, son subejercicios subsanables. Deberías tener una tendencia a que en el segundo semestre
puedes resarcir parte de esos subejercicios. La verdad es que esas fotos deberían servir para un control interno del gobierno. Y cuando digo interno es, sí, que sea público, pero obviamente... O sea, tú no estás viendo, por ejemplo, ahí ningún efecto, digamos, de falta de capacidad operativa derivado, por ejemplo, de los recortes en algunas administraciones, algunas dependencias, bueno, en varias dependencias, y entiendo que incluso en la propia Hacienda. A ver, lo que estás diciendo, el subejercicio que están dejando dinero sobre la mesa es porque algunas dependencias que tienen esos recursos no han salido a licitar, no han podido asignar Sí, y dejan el no dinero. han Y en logrado que otros bajen. lados han sido recortes brutales que dieron desde el año pasado, como platicamos, programa de empleo temporal que te sirve para deshiervar en carreteras, porque por ejemplo tiene cacho de ese programa de empleo temporal, lo tienes para el combate de incendios forestales, Ajá. que parte de esta crisis que ha asociado tiene origen ahí, e incluso como recursos a la Comisión Nacional Forestal, donde más que su ejercicio hubo recortes de saque que no tenían los recursos suficientes como tenían en otros años y que hoy en día están escasos. Supongo que ahí no debe haber prácticamente subejercicio y si hay es mínimo en el ejercicio y programación. Ahora, ahí la pregunta, voy a tener que hacer un corte rapidísimo, Sí. pero la pregunta es, bueno, ¿y hasta dónde los recortes están afectando programas? ¿Y hasta dónde los ahorros de los recortes están yéndose al sector energético? Estamos en Opiniones Encontradas hablando del sector energético. Me da mucho gusto, se incorpora con nosotros Miriam Grustein. ¿Cómo estás, Miriam? Pepe, qué gusto estar aquí. Un placer Fausto, tenerte. ¿qué tal? Miriam, ¿cómo estás? Traemos varias cosas en el sector energético. La vuelta de los pidiregas. Al mismo tiempo que está siendo señalado tanto energía, sobre todo petróleo, como el destino donde se están llevando los ahorros producto derivados de los recortes en otras áreas de la administración pública, y no sabemos exactamente si con eso incluso va a alcanzar. ¿Cómo ves tú? Pues la vuelta a los pidiregas, yo recuerdo que la gente que estaba en contra de la reforma energética también estaba en contra de los pidiregas por la gran deuda que habían generado. Yo creo que Manuel Bartlett era un opositor importante al esquema pidiregas, que eran estos proyectos fuera del presupuesto, ¿no? Fuera de la contabilidad. Fuera del registro del gasto, ¿no? Que se iban a autofinanciar. Y después resulta que la deuda se empezó a acumular. Del pago de las prestaciones de servicio, los contratos de servicios múltiples que eran pidiregas y también de los proyectos de producción independiente. Es que decía Fausto en su intervención pasada, decía, bueno, es que como está cambiando el modelo y el Estado está, digamos, teniendo un papel mucho más activo como inversor, como construcción de refinerías, etcétera, pues no está alcanzando. Y los privados han remitido en los dos sectores. ¿Estás de acuerdo? Y si es así, entonces no hay más, no hay otra sé si está alternativa cambiando que el deuda. modelo, porque de hecho estamos en una etapa de suspenso, ¿me explico? Más bien estamos en una etapa de incertidumbre. Diría que está cambiando el modelo si hubiera una propuesta de reforma constitucional y legal. Entonces sí tendríamos un cambio de modelo ya definido. O sea, es un Estado más interventor. Exactamente, pero en este momento la reforma energética no ha sido tocada ni a nivel ni constitucional ni legal, y además la secretaria estuvo en la convención petrolera de la Asociación Mexicana de Empresas de Exploración y Producción, y dijo que le era clarísimo que el Estado no podía solo con toda la producción petrolera y que iban a apoyar a las empresas de exploración y producción. Entonces no me queda muy claro que el modelo está cambiando. O sea, más bien lo que estás sugiriendo, si te interpreto bien, es que al contrario, que a lo mejor después de esa pausa, más bien lo que puede pasar es que se reactive. No sé, que se porque reactive son una muy mayor cambiantes. participación. Yo creo que vamos a pasar por un periodo largo de incertidumbre en lo que las aguas políticas toman su nivel, ¿no? Pero ciertamente, si las reglas cambiaran, tendría que ser a nivel constitucional y legal, ¿no? Los proyectos privados de generación incluso han dicho, bueno, y nosotros ya estábamos bien asentados en el régimen de la ley de 1992, no tenemos mayor problema, ¿no? Que se mantenga ese régimen. Pero no les gustaba el mercado eléctrico porque ya tenían su oligopolio de empresas de generación. La vuelta de los pidiregas me parece complicada, porque sí generaba mucha deuda de CFE a los prestadores de servicios, y por eso la criticó Bartlett, ¿no? Mejor que ellos se financien, mejor que ellos participen por sí mismos, que estar sacando dinero.
Y también, pues, ¿qué otro tema querías? Pero a ver, parece que no hay alternativa. O sea, a ver, sí. ¿Cómo no? A ver, ¿Cómo no? a ver, si la propia secretaria reconoce, el Estado no puede ser el que se encargue de toda la producción petrolera, incluso inversiones eléctricas en nuevos proyectos. Ajá. Y los privados están teniendo una participación más limitada o menos entusiasta, pues ¿qué te queda? ¿Deuda o pidiregas? ¿O no? Pero es muy mala idea. Es Ajá. muy mala idea y se van a dar contra la pared. Se van a dar contra la pared porque todo lo quieren invertir en proyectos notablemente improductivos, en centrales de generación que son algo viejas, algo ineficientes, con tecnología algo atrasada, en exploración y producción en campos maduros, que realmente son campos abandonados, con producción marginal, nada de aguas profundas, nada de no convencionales, cosa que de cualquier manera no iba a prosperar porque no tenemos las condiciones en México, no tenemos agua, infraestructura, derechos ciertos sobre los terrenos. Entonces, no convencionales, que es el shale, no iba a prosperar, A ver, pero quisiéramos o no. la estás poniendo todavía peor, ¿no? Sí. Fausto, o sea, tú por no los pidiregas, tú decías hace rato, bueno, pues hubo Cantarel que sirvió para pagar esas deudas. No, ya no hay. Pero ahora, Ya no ¿con hay. qué las pagas? No, a ver, cuando el esquema pidiregas, que se empezó a utilizar básicamente con Cantarel, que fue lo primero, pues por ahí del 97, o sea, el esquema dio, ¿no? En su momento, y porque no había apertura en el sector energético, realmente. Entonces, la manera del gobierno mexicano de financiarse, ¿por qué? Porque esa ley colocaba deuda en el exterior y las capacidades del gobierno te prestaban contra riesgo país, literal. Entonces, eran las condiciones más baratas, digamos, de adquirir deuda para el gobierno mexicano y licitar, básicamente toda la infraestructura o todo lo que se hacía en las plataformas, la renta a través del esquema Pidiregas, en el caso de Petróleos Mexicanos. Y eventualmente también se está utilizando en CFE. Ahora que tenías el instrumento, que tienes el instrumento, al menos en papel, de la reforma energética, que coincidió con Miriam, no está muerta. De facto, está en un impasse, porque dijeron, sí. rondas petroleras, no hay más. Una nuevas. cosa es que esté en impasse, una cosa es que estemos cambiando de modelo. El modelo Eso es- legalmente todavía no, pero pareciera que en CFE, al menos el regreso de los pidiregas, la cancelación de las subastas, te da un indicio de que al menos la aplicación o la ejecución de la política pública va a un sentido de una mayor, claramente, intervención del Estado en las actividades que ya habías desregulado y que habías abierto a la participación privada, y que lo que le decía, platicamos en no el programa, están desreguladas, están fuertemente están reguladas. abiertas, ¿no? Ajá. Abiertas a la participación privada, a la inversión privada. Ajá. Hoy en día, pues, prácticamente no las cancelas legalmente, pero de facto estás volviendo un modelo mucho mayor interventor para lo que sigue. O sea, estás Bueno, de metiéndote. facto ya estábamos en un modelo muy interventor. No, claro, pero estabas abriéndolo. Sí, Bueno, estabas abriéndolo. pero las dos subastas, las subastas eléctricas que se cancelaron, suspendieron la generación de energía eléctrica de forma muy marginal. Las tres subastas que de hecho existieron, bueno, de todos esos proyectos, creo que 3 están echándose a andar. O sea que y Pemex sigue produciendo el 99.9% Ah, no, de en acuerdo, México. pero hacia allá ibas. La reforma lo que pretendía Sí, o eso, busca sí. es el desplazamiento o la no intervención del Estado en actividades que liberaran recursos para el gobierno de una otra manera, que pudiera destinar a actividades prioritarias del abrirlo a la gobierno. inversión privada. Literal. Sí, exactamente. Hoy cuando dices Directamente. pidiregas, lo que están haciendo otra vez es, y como dices, pues, en plantas que dices, pues no me queda claro ni que sean las más eficientes, las mejores tecnologías, y ni que por sí solas se paguen. Lo que No. están haciendo es tomando deuda. Cuando dijo el presidente no va a haber deuda, que también es una falacia, Sí, porque cuando claro. tú lees claramente el presupuesto del año pasado, la deuda aumentó otra vez en 500,000 millones de pesos, el equivalente a 2 puntos del PIB prácticamente. ¿Qué estás haciendo con los pidiregas? Lo que está haciendo es un pequeño, ahora sí, truquito, porque la deuda ahí está, ¿eh? Así es. Se está contratando deuda que no se registra. Si la lees en los anexos que manda Hacienda al Congreso y todo, pero lo que estás haciendo es contratar deuda nueva que quién sabe cómo se pague, que eventualmente se va a tener que pagar no con la generación No. de estas plantas, no se autofinancian. A ver, pero digamos que entonces ahí ni siquiera están llegando, vaya, ni aquella promesa de los 500,000 millones, del 2% del PIB que iban a sacar de la corrupción para meterlo en programas sociales y en obras, ni tampoco lo que haya, digamos, de ahorros a partir de los recortes. Directamente estamos en un modelo de crecer, sea buena o mala la inversión, pero en función de deuda.
Así es. No hay, No. no hay vuelta de hoja, al menos Y en va a tener CFE. un costo social muy alto. ¿Por Mira, qué? Bueno, porque hay un costo de oportunidad. Las palabras de la carta de renuncia de Germán Martínez es más grande que el tamaño de que una catedral, ¿no? Es inmensa y menciona que se le está dando un énfasis exagerado a Pemex cuando lo que hay de por medio son vidas humanas. Y es exactamente lo que los que hemos favorecido la inversión privada hemos dicho hasta el cansancio. Hay papeles, hay roles del Estado que un particular no puede asumir. A ver, pero ¿hasta Entre dónde? ellos, Ajá. la seguridad social de los mexicanos. Ahí el Estado entra porque entra, es un papel indelegable. Construir una refinería no es indelegable. Construir Claro. ductos de transporte de gasolina no es indelegable. Sí, pueden entrar los privados. Pueden entrar los Aunque- privados, pero ¿quién Y va? ya tienes el instrumento legal. Exactamente, ya tienes el instrumento. Entonces, ¿por qué el Estado no se puede encargar de sus funciones indelegables y abandona o minimiza las que son delegables? O sea, tú- ¿Hasta dónde, yo pregunto, el que no haya habido la afluencia y el éxito que se auguraba para las reformas energéticas justifica esto? Estábamos en pañales. O sea, es como Sí. si le dijeras a un niño de 2 años, habla poquito, seguramente va a reprobar la primaria. O sea, Yo creo es que no, es no, 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 uno no. de los graves errores del gobierno pasado fue la venta de las expectativas de las reformas terrible, estructurales. Terrible. Sí, a Fíjate, niveles que la publicidad del estuvieron gobierno, lejísimos la de publicidad del conseguirse. gobierno era, van a bajar los... No es cierto, no necesariamente. No. Cuando tú liberalizas o abres a la... Si no, se sube porque es el mercado. Claro. O sea, el petróleo sube y baja en función del mercado. No, o sea, se iba a volver en teoría más eficiente. Lo que sí podría pasar con estas reformas estructurales, específicamente con la energética, es que ibas a liberar recursos del presupuesto fiscal e incluso podías generar más porque habrías un potencial de la participación privada. Y que la gente entienda, privada va desde una empresa, como ocurre en Texas, que a lo mejor un individuo, empresas de 10, 15 personas tienen 3 pocitos y producen y agregan producción. Aquí no te estabas imaginando a individuos, ¿cómo se llama? Malos, sacando el petróleo y empresas que se comen. No, estabas tratando también, porque Pemex también era ineficiente hasta en los campos marginales por lo pequeño. Ahí habrías posibilidades a pequeñas y medianas empresas de eventualmente producir, contribuir con impuestos al gobierno y eventualmente con esos recursos podías impactar más en infraestructura A ver, social, claro, hospitales, claro, pero medicinas. lo cierto, y lo decía Miriam, es que Pemex sigue siendo casi que el productor, ¿qué te gusta? 99, 98. No, ¿Cuánto No, es lo lo que que- se está, y con lo que de está lo generando nuevo, la de inversión lo- extranjera en extracción de petróleo? ¿Cuánto está invirtiendo? ¿Cuánto está generando de barriles? Poquitísimo. ¿80, 90 mil? No tengo la cifra exacta y no quiero Pero por mentir, ahí de arriba o abajo, eso, sí es- pero muy poquito. Y el 30% de lo que se ha generado a partir de la reforma, perdón, la parte más grande de lo que se ha generado a partir de la reforma energética es porque Pemex es socio, Literal. literalmente. Así es. O sea, creo que- además, los viejos contratos antes de su migración, antes de 2017. Bueno, es que Pemex ya tenía esas áreas, invitó a particulares y y se cuenta la producción de Pemex con esos particulares como parte del proyecto de la reforma energética, pero es producción Pues, de Pemex. El sector energético sigue estando en el centro, la manzana de la discordia. Yo inclusive, antes de irnos a la pausa, Miriam, otra noticia alrededor de él, por Fertinal. Pues sí, Emilio Fue Lozoya inhabilitado 10 años. Fue inhabilitado tras un procedimiento en función pública, se le fincó una responsabilidad administrativa, cosa yo creo que está destrozado porque yo creo que quería trabajar en Conasupo, ¿no? Tenía esa gran ilusión y ahora ya no va a poder por 10 años. Yo creo que si acaso es cierto que es altamente probable que lo sea, que Emilio Lozoya tuvo negocios increíblemente turbios y viscosos en Pemex de tal vez decenas, tal vez cientos millones de dólares, como no hay nada claro, no podemos saber, pero bajita la mano los 10 millones de dólares que dice Marcelo Odebrecht que recibió, ¿no? Del caso de directivo de Odebrecht. Exactamente, en su declaración ante De la las autoridades investigación. fiscales, exactamente. Y pues que no se abra una carpeta de índole criminal y que se le dé una cachetadita con una sanción administrativa que francamente a él le vale
Pues madre. La palabra que no puedo a ver, decir. pero además preocupa, no es como lo vean ustedes, Fausto, no es como lo veas, pero justo cuando además se está diciendo, estamos dejando de invertir o de meter dinero en dependencias por los recortes, incluso por que está afectando la prestación de servicios de salud por meterlo a Pemex, te enteras pues que la exigencia de cuentas de esa empresa, con el caso de Lozoya, pues sigue estando ausente. ¿Cómo te afecta la imagen? A ver, pareciera que están actuando, pero cuando lo ves en la inhabilitación, pues son sanciones administrativas, a ver, déjame decirlo, menores para lo que se presupone. Para el tamaño de lo que pudo. Porque lo que se Sí, presupone en la campaña, lo que dijo el presidente López Obrador, es que había una corrupción desmedida, brutal, en Pemex y en otras áreas del Claro. gobierno. Cuando hablas de eso, no te imaginas que el tema es nada más inhabilitar a alguien Sí, porque el por el oficio no caso de estuvo bien Fertina. hecho o no. Sí. Sí. Porque entonces es cuando estabas hablando hace rato, los 500,000 millones de pesos, y tú dices, ok, ¿de dónde salen pesos y centavos? Debe traducirse cargos y abonos. Hoy lo más cercano a algo que podemos los mexicanos palpar, producto del crimen organizado, la corrupción, es la venta y subasta que va a haber de coches, con la cual esperamos 50 millones de pesos, ¿no? Fue lo que dijo el gobierno. Eso es lo más palpable a 500,000 millones de pesos, 2%. Esto es como el 0,000000001 del PIB. Eso es el 2%. Más que relevante. Entonces, cuando lo ves, lo que dices y lo que dices, mira, es, a ver, si se presupone, porque también hasta que no te muestren lo contrario, y todo, Claro. o sea, es como lo de peligroso, es como cuando vetas empresas del sector farmacéutico porque dices que abusaban, híjole, aguas. Pero sí creo que el gobierno actual tiene una gran oportunidad de veras ser mucho más duro y severo, porque el tema y se combate no en la función pública. En la función pública debes, como se llama, función pública es, por eso se cambió el nombre hace años de la Contraloría de la Función Pública, porque lo que buscaba era mejorar la eficiencia del gobierno. Así Ajá. es. Donde debes combatir la corrupción e impunidad es a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, Claro la que Comisión Nacional Bancaria y Valores, porque el dinero, Bueno, producto... ahí y de expedientes y Claro. averiguaciones que presentas claro. ante la PGR, perdón, la nueva Fiscalía Entonces, General, ya sea en así de Pemex, directo. el exdirector o los exdirectores de diferentes áreas de Pemex o en CFE o en ST, donde quieras que ha habido inversión pública o compras de gobierno, pues tiene que ir por el lado ya más duro, ¿eh? Pero a ver, Claro, el lado pero además- penal. Claro, El lado penal. Claro, porque además yo imagino que duele. Por un lado, tú citabas Germán Martínez diciendo el dinero que no está llegando aquí se lo están pasando a Pemex. El combate a la corrupción, aquellos 500,000 millones que prometió que se traduciría su combate durante la campaña de López Obrador, tampoco se ven, más allá de estas digamos, estas parcialidades. Que una precisión, porque también cuando dicen se está pasando para allá tampoco es cierto. A ver, el tema de Pemex es de este tamaño Es contra gigante. los recursitos que dicen que se Claro. ahorran por correr funcionarios, quitarles prestaciones. Es de veras, A ver, tratar una aspirina para un enfermo de A cáncer. ver, no dale es aspirina. suficiente, No, hombre, pero sí no. se está haciendo o no. pues yo creo que No, Ese es el no tema. creo que se esté haciendo porque ¿cuál es la gran inversión energética del gobierno? Es la refinería, ¿no? Ese dinero en este momento está atorado. La licitación se declaró desierta, no hay empresas constructoras que le entren. No, pero dice, Este, sí tengo 8,000 millones. Tengo Me voy a 8,000. lanzar yo. No, pero es que cuando dices me voy a lanzar yo, es decir, no se va a lanzar nadie. Porque El Estado, Pemex. No, ¿qué Pemex? Pemex no puede coordinar un EPC ni en sus sueños. Los EPC De manera eficiente. De manera Sí, eficiente, bueno. ¿no? Pero porque ya dijo la secretaria que ellos nunca dijeron que lo iban a construir de primera mano. La verdad no se sabía qué quería decir el presidente cuando en la mañanera dijo la va a construir Pemex y la CENER, cosa que fue Quería decir alarmante. Pemex va a coordinar, dirigir y coordinar, a gestionar. contratar empresas. es como el van. gerente de proyecto, digamos. Gerente ¿no? proyecto, pero es una obra descomunal. O sea, no es No, una no es escuelita. O sea, y la obra pública en México es latosa, es morosa, es cara, es compleja. Entonces, yo creo que no van a hacer nada. Porque si las mismas empresas dijeron, no termino para el fin de sexenio, con un aparato administrativo realmente de punta, ¿no? Como el que podría tener KBR, como el que podría tener Worley Jacobs o Tequint, si ellos dijeron, no terminamos este sexenio, ¿qué le hace pensar Ni a ese a costo. Pemex? Ni a ese costo, ¿qué le hace pensar a Pemex que
por inspiración de la Virgen de Guadalupe, va a poder con el mira, a ver, si todo es así, digamos que nada es seguro, hay un impasse, hay incertidumbre, ¿cómo calificarían la situación del sector energético? ¿En dónde están? No hay cambio de modelo, pero sí cambio de dinámicas. Está o no recibiendo dinero de la administración o no, pero a lo mejor no es relevante. ¿Dónde está el sector energético? Yo creo que está en terapia intensiva. Y a la deriva, ¿no? Y a la Totalmente. deriva. O sea, no está pasando a terapia intensiva porque se puede morir. Y no saben qué hacer con ese cuerpo, no saben si meterle fluidos, no sé si una transfusión sanguínea, no saben si hacer un trasplante de corazón, no saben qué hacer. Entonces se está entrando a terapia intensiva. Se los dejaron, ¿no? En intermedia casi intensiva y lo pasaron a intensiva. Porque también hay que, Estaban, también hay que ser estaban- justos sí, con los que exacto. morían. No, sí, estaba en No. intermedia tirando intensiva y ahora sí ya, corriendo a terapia intensiva a ver qué hacemos con el paciente. Bueno, O sea, se los dejaron en cuarto normal. Sí. En el sexenio pasado lo pasaron a terapia intermedia y ya no les dio tiempo de llegar a intensiva. Sí. Y ¿no? lo que me preocupa todavía Exactamente. más, que si lo metes a terapia, si sabes cuál es el Es tratamiento, que no saben qué el tiene. tratamiento que hay que dar. Yo es creo que que no yo, está creo que, claro, yo ¿no? creo que cortan y encuentran un tumor en el pulmón, pero ¿dónde está el cáncer de origen? Entonces se van y encuentran uno en el hígado. Y ya no saben si es metástasis de hígado en pulmón o de pulmón y en hígado, y quién sabe si no está en el cerebro. Bueno, y por lo pronto, digamos que toda la atención, casi toda la atención del país puesta en este enfermo.